Reciban un cordial saludo. Vamos a presentar lo que es el informe de evaluación creado por Richard Vargas y Diana Carolina Ferrer Rojas. Nosotros abordamos dos grandes interrogantes, como lo fueron, creamos dos preguntas, pero nuestra principal propuesta es metodología para evaluar obras de arte y gerencia del proceso evaluativo de las obras de arte. Nos planteamos dos grandes preguntas y la primera de ellas es: ¿cuáles son los estándares y criterios metodológicos para evaluar obras de arte? ¿Y cómo es posible gerenciar la evaluación de las obras de arte? Asimismo, nos enfocamos en la B de Bowen, o hicimos un recorrido por lo que es la historia de la crítica de arte. También planteamos diferentes preguntas que nos llevaron a ciertos resultados y pues allí podemos apreciar detalladamente el tipo de evaluación que usamos, las afirmaciones sobre conocimiento y los conceptos en los cuales nos enfocamos. Vamos a conocer dos grandes variables y la primera de ellas fue el arte, la cual, según Pérez, es un juego con las apariencias sensibles, los colores, las formas, los volúmenes, los sonidos. Y por su parte, Arias nos cuenta que la gerencia evaluativa viene a constituir una serie de acciones y ejecución de actividades sistemáticamente organizadas, centradas en actos valorativos para decidir sobre lo empresarial y lo educativo. Estas variables nos llevan a preguntarnos cuál era el método adecuado para nuestra investigación o nuestro informe. El método que empleamos a nivel de evaluación fue la crítica artística. ¿Por qué? Porque nos habla de lo que es la observación, la importancia de las perspectivas que tenemos y podíamos además emitir juicios, lo cual es fundamental cuando vamos a evaluar lo que es la creatividad, originalidad, libertad y expresión. Seguidamente, podemos apreciar lo que son las dimensiones e indicadores. Nosotros estructuramos el instrumento en dos grandes dimensiones. La primera de ellas, por supuesto, responde a la primera interrogante, que es metodología para evaluar arte o obras de arte. Allí nos planteamos tres grandes indicadores como lo son contextualización, técnica, es decir, el género empleado por el artista, y el mapa estructural que él siguió para desarrollar este tipo de obra de arte. En la segunda dimensión vamos a hablar de lo que es gerencia del proceso evaluativo de las obras de arte. Y nuestros tres indicadores son evaluación, modelos de evaluación y gerencia y evaluación. Dejo con ustedes a mi compañero Richard para que ahonde en lo que fue el diseño de los instrumentos. Muchas gracias, Diana. Nosotros logramos apalancar nuestra investigación y nuestro recorrido en dos documentos fundamentales, ¿no? Uno, un instrumento que conseguimos de la Universidad de Buenos Aires, que era una guía para evaluar obras de arte pictórica, y ella nos llevó a dividir esta metodología en tres campos. El primero de ellos es la parte de la contextualización de la obra, en donde hablábamos sobre los datos básicos de la obra, el contexto sociocultural y artístico, que era ubicar ese hecho, ese producto cultural en un momento histórico particular, ¿no? Luego pasar a la parte técnica, que hablamos sobre el género utilizado en la pieza, bien sea pintura, escultura, fotografía, grabado, o cualquier otra expresión de arte visual, porque queremos decir que esto está enfocado en el arte visual, no el arte en general, no estamos hablando de literatura ni de cine, sino obras de arte. Luego, una parte que tiene que ver con el contenido de la obra, es decir, qué está plasmado en ese lienzo, en esa piedra, en ese objeto. Y luego el mapa estructural, que era uno de los puntos más complejos a evaluar, que tiene que ver con la composición de la obra, los elementos valorativos de la obra y el espacio que ella ocupa en el lienzo o en el soporte sobre el cual está hecho. Esta parte anterior está elaborada en una encuesta que se puede responder sí o no, y si es sí o no, tiene un espacio para hacer una referencia informativa que nos permite ampliar la respuesta que obtuvimos, que cuando se aplique, porque fue un documento que no fue aplicado.
Luego diseñamos la parte de la gerencia, del proceso evaluativo de las obras de arte, en donde nos paseamos con el documento fundamental del profesor Arias sobre gerencia evaluativa y hablamos sobre la evaluación, el modelo que estamos utilizando para este instrumento y lo que es la gerencia propiamente dicho. Entonces pasamos por el qué evaluar, para qué evaluar, cómo evaluar, desde qué postura evaluamos, quién evalúa y con qué evalúa. Luego pasamos a la parte de socialización del documento, en donde hicimos un cuadro que nos permitió pasar por todos los desafíos que tiene este proceso de socialización, que tiene que ver con la ansiedad frente al proceso evaluativo, la falta de planificación y todos estos puntos que están en un shortcut que tomamos como referencia. Luego, la otra dimensión que tenía que ver con el propósito de la comunicación, es decir, a qué iba enfocado nuestro interés en difundir este instrumento. Y luego, por último, hacer un mapa de los actores involucrados y las audiencias. De verdad que fue para nosotros un trabajo súper interesante. Logramos construir un documento que yo creo que, si no es el más acabado, es un documento muy bien logrado. Y como consideraciones finales, siempre quisimos acotar que, por tratarse de una evaluación con un carácter bastante subjetivo, era importante mantener la rigurosidad científica y apegarse a principios éticos para que el output que íbamos a arrojar con este instrumento fuera, que tuviese una validez y tuviera una credibilidad importante. Entonces, bueno, le doy muchas gracias a todos ustedes por haber escuchado esta presentación. Le dejamos por acá las referencias que utilizamos y cerramos con una frase de Pablo Picasso que dice: todos los niños nacen artistas, el problema es cómo conseguir seguir siendo artistas a pesar de que pasen los años. Muchísimas gracias.